Muy buenos días a todos y bienvenidos al Servicio en tus Pijamas. El Servicio en tus Pijamas es una tradición que llevamos aquí en Mana Church y comenzó en el invierno del año 2019. Y la idea es que tengas una experiencia de adoración en tus pijamas allí, en el sofá de la sala de tu hogar, en unión a tu familia. Estoy muy emocionada de presentarles en este día a los comunicadores de nuestro mensaje especial para hoy. Este mensaje contiene palabras diseñadas para que entres al nuevo año 2024 equipado y animado. Hoy experimentaremos algo bien único con este mensaje. Vamos a escuchar la historia simbólica de Jesús desde 3 diferentes perspectivas. Interesantemente, estas historias fueron escritas casi de la misma manera por 3 diferentes escritores del Evangelio y fueron Mateo, Marcos y Lucas. Es una historia con la cual todos podemos identificarnos y contiene una tormenta, contiene temor, paz, batalla espiritual y muchas veces cuando nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios? Así que alistémonos para escuchar una de las más famosas palabras dichas por Jesús cuando reprendió el mar y cesó todo y llegó la calma, la paz. Hoy escucharemos primeramente a nuestro pastor Juan Bermúdez con el mensaje según Mateo, a Héctor Cordero con el mensaje según Marcos y a Monserrate Vergara con el mensaje según San Lucas. Pero antes de comenzar el mensaje, participemos todos unidos en adoración. Cristo, mi roca firme, anclado estoy en él, aunque todo esté perdido, feliz siempre estaré y pongo mi fe en Cristo. Él nunca fallará, fiel por generaciones, porque me ha de fallar, Él no. Él no. En medio de la prueba, tu paz siempre sentiré, no seré derrotado, pues mi fuerza está en él. Pongo mi vida en Cristo y él nunca fallará, es fiel en todo momento. Él nunca cambiará. Él no fallará. Él no fallará. Él no. Él no fallará. Él no fallará. Roca firme, anclado estoy en él, aunque todo esté perdido, feliz siempre estaré. Pongo mi fe en Cristo, Él nunca fallará, fue fiel por generaciones, porque me ha de fallar. Él no. Él no.
anclado en Cristo, sé que me sostendrá. Aun en tormenta, nada me moverá. Anclado en Cristo, sé que me sostendrá. Y aun en tormenta, nada me moverá. Anclado en Cristo, sé que me sostendrá. Sé que me sostendrá. Nada me moverá. Oh, no. Sé que me sostendrá. Nada me moverá. Cristo mi roca firme, anclado estoy en él, aunque todo esté perdido. Feliz siempre estaré, pongo mi fe en Cristo. Él nunca fallará, lo fiel por generaciones, porque me ha de fallar. Él no, Él no, Él no fallará, Él no fallará, Él no. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros y también quiero darle una bienvenida a aquellos que también están sintonizados en Facebook y en YouTube. Hoy vamos a experimentar algo único. Vamos a ver una de esas historias icónicas de Jesús desde tres perspectivas diferentes. Y interesantemente, estas mismas historias son dichas casi de la misma manera por tres diferentes escritores en los evangelios, el cual es Mateo, Marcos y Lucas. Sí, es una historia que cada uno de nosotros podemos identificarnos con ellas. Sí, él va a hablar de tormentas, del miedo, preguntas que a veces nosotros tenemos. ¿Dónde tú estás, Señor, en estos momentos donde más te necesito? Vamos a hablar de paz, vamos a hablar de guerras espirituales. Vamos a prepararnos para escuchar algunas de esas palabras famosas de Jesús, las cuales paz y mantente quieto. Sabemos que a Jesús le encanta siempre motivarnos a que nosotros tomemos ciertos pasos o ciertas decisiones para que todo nos vaya bien. Pero vayan conmigo al capítulo 8 de Mateo para que sepan que a través del curso de este tiempo que vamos a estar unidos, el hermano Cordero y el hermano Monserrate y yo estaremos explicando este mensaje de hoy. Yo hablaré de la historia de Mateo en el capítulo 8. Marcos capítulo 4 será el hermano Cordero y Lucas el hermano Monserrate. Y mientras tú buscas la palabra, déjame explicarte un poco de este contexto. Sí, Jesús había estado predicando, había estado sanando, había estado haciendo muchísimas cosas como él siempre hacía. Él habló anteriormente, antes de esto, de que no juzgues a los demás. Él habló también de que sigue pidiendo y recibirás. Él también tuvo una conversación y nos ha dado que haz con otro lo que nosotros queremos que otras personas nos hagan conmigo. Pero también él habló de que solo puedes entrar al reino a través de la puerta angosta. Sí, y por eso fue que él habló de los frutos del árbol. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero verdaderamente no son ovejas, son lobos. Si él continuó hablando de todas estas cosas y después entró
a lo que nosotros vamos a concentrar hoy. Eh, Jesús está haciendo un ministerio verdaderamente devastador, porque solamente está hablándole a la multitud que lo seguía, pero también todos aquellos que estaban siguiéndolo por causa de lo que él estaba haciendo y cómo él podía hacer estas cosas. Ellos estaban tratando de averiguar eso. Pero si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y ahí vamos a experimentar lo primero que yo quiero expresarles a cada uno de ustedes. El versículo 23 dice, cuando entró Jesús, porque él le dijo a ellos después que terminó de hablarle todas las cosas, vayamos al otro lado. Y Jesús le dijo, cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos lo siguieron. Perdón. Y quiero que nosotros entendamos que esta historia verdaderamente es tratada o se trata de los discípulos como seguidores de Jesús. Y si tú has tomado la decisión de seguir a Jesús y ser un discípulo de Jesús, vas a encontrar tormentas. Vas a encontrar tormentas, situaciones en tu vida que verdaderamente tú vas a decir o te vas a hacer preguntas, Señor, ¿dónde tú estás? Pero en este caso, Él te va a dirigir a través de ciertas tormentas también. ¿Tú sabes por qué? Porque Él verdaderamente quiere demostrarte su poder en tu vida. Él quiere dejarte saber que Él está contigo. Y hay tantas diferentes tormentas en esta vida. Y nosotros iremos a través de una amplia variedad de ellas. Sí, algunas de ellas están diseñadas para transformar nuestras vidas, para hacernos mejor, para que nosotros podamos confiar en Él. Sí, algunas otras son tormentas para cambiarnos en las opiniones y las creencias que nosotros tenemos. O a lo mejor algunas tormentas que nosotros nos vamos a enfrentar es por causa de que nosotros hemos cometido ciertos errores y esas son las consecuencias que nosotros vamos a tener que enfrentarnos. Pero también algunas otras son partes de nosotros ser un buen amigo con otra persona. Y nosotros sabemos que algunos de ellos, mientras nosotros hacemos el bien, mientras nosotros los apoyamos, mientras verdaderamente nosotros buscamos el bien para ellos ni tan siquiera se preocupan por nosotros. Por eso es que es mejor mantener nuestra mirada en nuestro Salvador, en Cristo Jesús, y no en nosotros mismos. Muchas veces todos nosotros nos olvidamos dónde nos encontramos en la tormenta, porque verdaderamente no hemos dado cuenta que estamos en medio de una tormenta que fue causada por Él para cambiarnos o fue por causa de nuestros errores. Sí, esta es una de esas historias. Pero sigamos leyendo. El versículo 24 dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea. Sí, el que está escribiendo aquí verdaderamente está enfatizando la magnitud de la tormenta. Y verdaderamente en el idioma griego, una tormenta quiere decir o es como un terremoto, algo que verdaderamente destruye. Ahora, esto no era algo súper loco, que una tormenta violenta bajara de una montaña y convirtiera estas aguas en algo masivo. Pero esto fue significativo en un lugar que podía tener una tormenta o tormentas importantes. Si seguimos leyendo, dice el verso, de modo que las olas cubrían la barca. Now, es una tormenta y es severa. Por eso es que él expresa lo significante que era esta tormenta, porque verdaderamente estaba haciendo daño. Imagínate las olas yendo por encima de la barca. La barca estaba flotando en el agua y esas mareas pasaban por encima del bote y llenaban el bote de agua. Sí, las olas estaban completamente cubriendo el bote. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido en una tormenta como esta? En una tormenta donde verdaderamente tú dices, yo no creo que tenga salida a esta tormenta. Yo creo que todo se va a terminar. Oh, Dios mío, por favor, ayúdame. Yo no puedo resistir esto más. Sí, ahí es donde nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. Pero más sin embargo, el versículo sigue diciendo, pero Jesús estaba dormido. Sí, en unos minutos hablaremos más de esto.
Y probablemente en un punto nosotros nos hemos sentido como que Dios está durmiendo mientras nosotros estamos pasando por esa tormenta. Sí, nos estaba durmiendo cuando más nosotros lo necesitábamos. Pero hay algo más en esta historia. Y nosotros debemos de tomar en consideración, o vale la pena enseñar, que lo que para ti es una tormenta enorme, para Jesús es tiempo de cogerse un descanso, una siesta. Es como si Él dijera, yo voy a esperar a que tú te encuentres en lo más desesperado, donde tú te encuentres verdaderamente casi para vencerte, entonces Él venir a ayudarnos. Pero ¿qué pasó? Verdaderamente, Él es el Dios de lo imposible. Y cuando nosotros creemos que no hay remedio, ahí es donde Él viene y actúa y deja saber que para Él no hay nada imposible. Pero, ¿qué pasó con ellos? Versículo 25 dice, llegándose a Él, los discípulos, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Sí, este es el movimiento correcto, pero con la conclusión incorrecta. El hermano Cordero hablará un poquito más de esto profundamente en unos momentos, pero es siempre la idea correcta de ir en busca de Dios cuando nos encontramos en una situación imposible, desesperante, donde nosotros sabemos que yo necesito a alguien, yo necesito que alguien me ayude. ¿O quién podrá ayudarme? Sí, es un paso incorrecto pensar que nuestra opinión de una circunstancia es la opinión correcta. Verdaderamente, a veces cuando nosotros estamos en una tormenta, en una situación, en una tribulación, esas enfermedades, pueden ser finanzas, pueden ser el del matrimonio, pueden ser cualquier cosa que tú te encuentres y tú veas que estás desesperado en ella. A veces nosotros tomamos nuestras propias opiniones, hacemos nuestros planes y queremos hacerlo, o sea, tratar de conseguir la situación o la salida por nuestro propio esfuerzo, sabiendo que hay alguien que para Él no hay nada imposible y Él puede venir y ayudarte. Por eso cuando ellos lo despertaron, sucedió esto, versículo 26, y Él le contestó, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Sí, la fe es la seguridad de lo que Dios hará. El temor es es lo peor que yo puedo tener en la imaginación mía porque yo estoy esperando lo peor, de que lo peor es lo que va a ocurrir. El temor es una forma de fe negativa. Sí, entonces nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Dios, pero con fe de que Él está dispuesto a hacer lo que Él tiene que hacer, con fe de que Él va a salvarnos de lo que nosotros nos estamos encontrando, esa tribulación, esa duda, ese sentir de que ¿quién me va a ayudar? ¿Dónde yo voy a caer? ¿Qué va a suceder conmigo? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Dios con fe. Pero el verso sigue diciendo de esta manera. Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Pero entonces yo no me explico cuál es la mentalidad de ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos han experimentado, han visto lo que Dios puede hacer, lo que Él había hecho, las sanidades que había hecho, la multiplicación, todas las cosas que Él estaba explicando, donde quiera que Él iba, y que mucha gente lo seguía, las multitudes lo seguían. Ellos estaban experimentando y ellos se gozaban y ellos disfrutaban de todo lo que Cristo Jesús hacía, especialmente cuando Él sanaba a aquellos que no se podían curar, que normalmente, aunque fueran a doctores, aunque fueran a lo que fueran, ellos no iban a encontrar una salida a sus enfermedades o a sus situaciones. Mas, sin embargo, Jesús los sanaba y traía muchos a Él. Pero entonces, al ver ellos cómo el mar y los vientos lo obedecían, ellos estaban maravillados. Sí, cuando Dios se mueve,
Cuando Dios verdaderamente se mueve, uno no puede evitar reconocer su bondad, porque en ese momento ellos estaban que iban a morir. Las olas estaban sobre la barca y ellos decían, vamos a perecer. Mas sin embargo, el Señor vino de momento, dio un mandato, una palabra, y todo pasó a tener paz. Sí, a menudo estas tormentas lo que hacen es que causan un momento de alabanza donde nosotros podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Y por eso nosotros decimos esto. Salmo 118, Rey David explicó o alabó al Señor por medio de todo lo que él estaba haciendo en su vida. En el versículo 25 y 26 dice Salmos 118, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Cristo, paz, dame de tu paz, tormentas cesarán a oír tu llamar, paz en la adversidad, tus olas calmadas, tu poder lo harás, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Hoy sopla aliento en mí que te adora a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, 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 la oscuridad temblante, Cristo, Cristo.
Juan nos preparó para ver esta historia desde la perspectiva de los discípulos. Quiero recurrir a Marcos y mi parte es echar un vistazo a esta misma historia, pero quiero enfatizar la perspectiva de Jesús. En Marcos 4, del 35 al 41, vamos a tomar esos versículos y los vamos a tener en secciones para que ustedes vean lo maravilloso de la historia de Jesús. Dice Jesús mismo, ese mismo día, caída ya la tarde, podría haber esperado. Ha sido un día muy largo, todos están cansados. Tan cansados estaba que Jesús se queda dormido durante una tormenta que podría voltear la barca. No sé de usted, pero dudo que esté durmiendo la siesta mientras el barco se estalla sobre las olas. Pero no lo hace. Ahora, ya sabemos que esta tormenta no se trata de los discípulos. Y Jesús no va a dejar que la vida de sus discípulos se pierda. Él siempre está en el trabajo de darle forma a la vida de sus discípulos y eso lo vemos una y otra vez mientras Jesús los equipa. Escúcheme bien, Él está haciendo lo mismo en tu vida, en medio de tus tormentas, tu éxito, incluso la historia de otras personas. Dios está trabajando en tu vida. Él trabaja en ti antes que a través de ti. Qué maravilloso punto, ¿verdad? Cuando lo miramos desde la perspectiva que nos relata esta historia. Sigue el versículo diciendo, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Cuando Jesús dice que vayamos, solamente Él espera una respuesta de nosotros, ir. Hay tantas cosas esperando a cada uno de nosotros al otro lado de la obediencia. La vida cristiana es un camino de discipulado. Recuérdese, somos estudiantes, alumnos de la palabra. El versículo 37 dice, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Realmente esta tormenta está tan fuerte, estos pescadores experimentados ven todo lo que se están necesitados para estar seguros. Hay una oportunidad en sus vidas, ¿no? En lo natural, en aquello que conocen, de que este es el final. El barco se va a hundir. Van todos a morir. Todos hemos estado en ese momento, en algún punto de nuestra vida. Cuando nuestras experiencias pasadas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras preocupaciones conspiran para informarnos de que esto no funcionará. Vamos a perder. No sobreviviremos, decimos a veces. No podremos hacerlo porque nos ponemos muy negativos siempre. El versículo 38 dice, pero Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Juan dijo unos momentos atrás que hemos tenido esos momentos en los que parece que Dios está dormido en medio de nuestros, entre comillas, problemas. Pero eso no es lo que está sucediendo. Jesús ha elegido tomar esta postura. Incluso el silencio de Dios es a propósito. Él nos está enseñando
atrayendo, guiándonos, poniéndonos a prueba, dándonos la oportunidad de crecer, porque se crece a través de los procesos de la vida. Puede parecer silencioso, pero está justo donde necesitamos que esté. Como le dijo a Josué en Deuteronomio 31:8, que dice, es el Señor quien va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes. Entonces, ¿no es esa la pregunta? ¿Cómo no tememos? ¿Volveremos a esto? Dice, o continúa el versículo, y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no le importa que perezcamos? El 39 dice, y se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, paz, cálmate, sosiégate, estad quieto. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Qué lindo es mirar a Jesús en nuestras barcas. Jesús siempre está justo a tiempo. Él no llega antes ni después. Él siempre llega a tiempo. Incluso mientras trabaja en nosotros. En tantas ocasiones Dios está de pie, esperando, listo para intervenir a nuestro favor. Solo está esperando la llamada de sálvame ahora. Y por supuesto, a veces está usando la tormenta para trabajar en algo aún más profundo. Pero siempre nos responde cuando lo buscamos. ¿Por qué no se ocupa de la tormenta para que no tengan que preguntar? Buena pregunta, ¿verdad? Porque la parte de los discípulos de este cuento trata sobre el discipulado, el aprendizaje. Jesús está participando en una epopeya, en una saga mucho más grande relacionada con la tormenta, pero con su atención en los discípulos. Él los dirige, Él les está enseñando a seguirlo, a confiar en Él. Y lo está consiguiendo, está tomando la atención de ellos. Y tienen más cosas que hacer. Antes de hablar de su crecimiento, detengámonos a ver cómo están aprendiendo algunas lecciones cruciales que todos deberíamos tomar en serio. En lo natural, en aquello que nosotros conocemos, ¿no? ¿A quién deberían estar gritando para pedir ayuda? Probablemente los tipos que han vivido toda su vida pescando en este cuerpo de agua, que era muy conocido por los discípulos. ¿A quién le están pidiendo a gritos? Al carpintero. ¿Por qué? Porque el carpintero es Jesús. Y sobre esa tormenta el hermano Monserrate nos hará saber en un minuto. Él, Jesús, es el único que tenía la respuesta. Entonces la pregunta a seguir es, ¿cuánto mejor podría haber ido esto si no hubieran intentado esforzarse por resolver un problema que el lenguaje y la capacidad natural nunca podrían resolver? El versículo 40 dice lo siguiente, entonces les dijo, ¿por qué están tan atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Preguntas que nos llaman la atención, nos evalúan la vida. Esto me parece que es el núcleo de lo que Jesús está tratando de hacer en la vida de los discípulos. Los está llevando a vivir por medio de la paz, el amor, la permanencia, no por el miedo.
Primera de Juan 4:18 lo dice de esta forma. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Qué podemos ver? Cuando nos mantenemos en su amor, en el amor de Jesús, el miedo no se aferra a nosotros, porque realmente no hay nada que temer. Ni siquiera la muerte, porque es ganancia. Él no nos dejará ni nos abandonará. El amor permanente empodera la fe, que es la que activa y nos ayuda en medio de la tormenta. Por eso es que hoy nosotros te decimos, fija tus ojos en Jesús. Y el versículo 41 para terminar. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Qué asombro es ese versículo para aquellos discípulos! Porque este sí es el asombro y la adoración que Juan estaba describiendo anteriormente. Entonces, ¿cuál es la enseñanza más grande de esta historia? ¿De qué se trata realmente la tormenta? Estamos tentados a pensar que solo se trata del discipulado. Estamos tentados a hacer de esta historia acerca de nosotros mismos. Y pudiéramos decir, es una lección para mí cuando me encuentre con las tormentas de mi vida. Pudiéramos decir también que tienes que confiar en Dios cuando vengan las tormentas. Y verdaderamente esta tormenta fue una tormenta que los discípulos experimentaron. De eso no hay duda. Sin embargo, la tormenta no se trataba de ellos. Ellos fueron personajes secundarios en esta tormenta. Es más, yo me atrevo a decir que si hubieran cruzado el mar sin Jesús, ni siquiera hubiera habido una tormenta. Y hay una lección aquí mismo. En el centro de la voluntad de Dios, es probable que experimentes las tormentas más furiosas de tu vida. Muchas veces pensamos que es algo que estamos haciendo mal, que estamos pecando. Y por eso vienen las tormentas a nuestra vida como consecuencia de ese pecado o como consecuencia de eso que estamos haciendo mal. Pero nuevamente, les repito, es probable que experimentemos las tormentas más furiosas de nuestra vida porque estamos en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y voy a recurrir al Evangelio de Lucas. Sin embargo, esta vez comentaré menos sobre los elementos de la historia, ya que nuestro pastor y el hermano Cordero lo hicieron excelentemente. Quiero que veamos qué hay detrás de esta historia fascinante. Así que vayamos a Lucas capítulo 8, versos del 22 al 25. Dice, uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Nuevamente, solo para asegurarnos de que lo entendemos, el enemigo te atacará mientras sigues lo que Dios tiene para tu vida. Cuando Dios tiene un propósito para ti y ese plan de Dios para tu vida se está cumpliendo, el enemigo vendrá a atacarte. Así que sé audaz, sé fuerte, confía en Dios y en la victoria que Él ya ganó en la cruz del Calvario. No retrocedas ante una guerra o ante una tormenta. Sigue hacia adelante caminando en fe. Siga diciendo el texto bíblico en Lucas 8 del 22 al 25. Y se hicieron al mar. Pero mientras ellos navegaban, Él, hablando de Jesús, se durmió. Y una violenta tempestad descendió sobre el lago
y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Versículo 24. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y ya has oído esto antes. Y Dios ha aprovechado esta ocasión para guiar a los discípulos y enseñarles cómo seguirlo a Él. Pero lo que viene después es donde realmente está la acción. Dice el versículo, continúa la historia en Lucas 8. Y Él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Ahora bien, sé que Marcos nos deja saber que mientras Jesús hablaba, Él dice: calla, enmudece, silencio, quédate quieto o cálmate, sosiégate. ¿Verdad? Eso va a depender de la versión que usted lea. Pero cuando Jesús habló, Él reprendió. Dice Lucas 8 que Él reprendió al viento. Ahora bien, ¿estaría simplemente reprendiendo al viento? No. Esta reprensión era mucho más. Reprensión en el griego es epitimao y significa lo siguiente. Este es el significado de la palabra reprensión en griego. La palabra de mandato pronunciada por Dios o por su portavoz, mediante, y escuche bien, mediante la cual los poderes malignos son sometidos, y de ese modo se prepara el camino para el establecimiento del gobierno de Dios justo en el mundo. Así que es la palabra pronunciada por Dios o su portavoz mediante la cual los poderes malignos son sometidos al gobierno de Dios. Y esta historia, si usted no lo sabía, es un encuentro de poder. Jesús está sometiendo a potestades y principados bajo su poder. Los está sometiendo bajo sus pies. Esta tormenta no es simplemente una tormenta natural. Fue una tormenta espiritual. Sí, lo entiendo. Sus efectos se experimentan en lo natural. Y muchas veces, como estamos enfocados en el mundo natural, perdemos de perspectiva, perdemos de vista la guerra espiritual que hay. Incluso Efesios 6 nos menciona que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Ahora bien, este choque fue un choque del reino. Fíjese que la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin duda, esto fue un choque del reino. El poder de las tinieblas estaba tratando de atacar a Jesús. Y esta tormenta era un ataque personal a Jesús. Esta tormenta se trataba del reino de las tinieblas, tratando de interrumpir el plan de Dios en la vida de su Hijo Jesús, que había enviado aquí a la tierra a morir por nosotros. ¿Pero por qué? Manténgase al tanto. Verso 25 de Lucas 8 dice: ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo. O sea, les pregunta a Jesús: ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y lo obedecen? Este es nuestro Jesús. Incluso cuando enfrenta una situación, una afrenta a su naturaleza, Él ministra calma, ministra paz a sus discípulos. Y eso nos lleva
a entender que no hay ataque del enemigo demasiado grande que Jesús no pueda vencer. Tú, yo, nosotros nos encontraremos con una guerra espiritual. Y gran parte de esta guerra espiritual que nosotros vamos a enfrentar, que hemos enfrentado, muchas veces no se va a tratar ni de usted ni de mí. No será sobre usted, no será sobre mí. Se va a tratar de las inútiles ráfagas de Satanás contra el avance glorioso y poderoso del reino de Dios. Se trata de que el reino de las tinieblas no deseaba que el ministerio de Jesús se llevara a cabo, ya que de ese ministerio salimos usted y salimos nosotros. Se trata de que el enemigo creará tormentas para tratar de obstruir la obra y el plan y la voluntad de Dios en ti. Así que en esta tarde, párate con Jesús, la roca inconmovible de los siglos, y expresa tu victoria sobre el enemigo. Expresa tu victoria. La victoria ya fue ganada en la cruz. Usted y yo hemos vencido porque Jesús ya venció. Pero ¿qué pasó con este encuentro? Sigamos leyendo. Lucas 8, 26, 27 y 28. Dicen, entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa sino en los sepulcros. Verso 28, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y es increíble, cuando yo estaba leyendo esta historia, que Jesús ni siquiera había approach a esa persona. Jesús simplemente no había tenido ninguna interacción. Y ya esta persona que estaba poseído por demonios, le dice a Jesús, no me atormentes. Jesús no le había hecho absolutamente nada todavía. Lo que sigue es la historia del endemoniado ganadero. Luego de esta tormenta que Jesús calma, ellos llegan a tierra y se encuentran con esta persona que estaba endemoniada, el endemoniado ganadero. Y esta es la historia de un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, los cuales son más de 5,000. Y eran tan fuertes que al hombre lo ataban con cadenas y grillos y lo ponían bajo guardia. Y aún así, él rompía las cadenas, él rompía los grillos y era llevado por los demonios al desierto. Entonces los demonios le piden a Jesús que no los echara al abismo. Y entonces ellos le ruegan que le permitieran entrar a una manada de cerdos que estaba cerca. Jesús les da permiso y los demonios salieron del hombre y entraron en la manada de los cerdos. Y entonces la Biblia nos dice que la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. ¿Ves? Jesús venía a traer una tormenta espiritual a los poderes de las tinieblas y por eso la tormenta del mar. Estos fueron los mismos poderes y principados que lo atacaron en el mar mientras él y sus discípulos lo cruzaban. En todo momento Jesús salió victorioso. Y hoy en el 2023 también tenemos a los poderes espirituales de maldad tratando de entorpecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y hoy, en el 2023, ya que está a punto de acabarse en el 2023, y comenzamos el 2024, el enemigo desea entorpecer la obra de Dios en ti. Sin embargo, en esta tarde yo te digo, la victoria de Jesús
en tu vida es completa. No tienes por qué temer. No tienes por qué atemorizarte. Jesús ya ha triunfado. Y como Él ha triunfado, tú y yo hemos triunfado. Sí, las tormentas espirituales en el 2023 estuvieron presentes. Las tormentas espirituales en el 2024 van a estar presentes. Porque el enemigo va a tratar de entorpecer el reino de Dios en la tierra. Y lo va a hacer tratando de entorpecer el plan de Dios en tu vida. Esta historia es una historia del reino de Dios. Es otro ejemplo de Jesús, el revolucionario que vino para destruir las obras del diablo y salvar a su pueblo de sus pecados. Así que en esta tarde no debemos temer a los ataques del enemigo porque tenemos a Jesús, al Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Sin embargo, y con esto cierro, la pregunta es, ¿cuál es tu lugar en el reino de Dios? ¿Cuál es tu lugar en el reino de Dios? ¿Conoces a Jesús como tu Señor y Salvador? Nuevamente, ¿conoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador? La Biblia habla bien claro sobre la separación que ocurrió entre el hombre y Dios. Comenzó con el hombre y la mujer que Él creó y su caída por el pecado. Está escrito en el libro de Génesis. Ellos fueron creados y caminaban en la frescura del día junto a Dios. Y cuando sufrieron la caída a causa del pecado, al ellos fallar, Dios nos prometió que iba a enviar a uno que restauraría la caída del hombre y la comunión con Él. Entonces envió Dios a su Hijo a restaurarlo todo. Nació de una mujer, de una virgen, completamente Dios, completamente hombre. Él vino a cumplir todos los requisitos de la ley que tú y yo nunca hubiésemos podido cumplir. Jesús vino y vivió una vida y una muerte perfecta. Resucitó de la tumba y ahora vive para siempre, ofreciendo salvación a todo aquel que crea en su nombre. A lo mejor todavía no lo conoces como tu Señor y Salvador y tal vez nunca has entrado por la puerta al reino de Dios, la cual es Jesús, y nunca te has rendido a Él. Quizás has tratado y estás tratando de ser una mejor persona y vas a la iglesia, pero déjame decirte que ninguna de estas cosas te llevarán al cielo. La Biblia dice claramente que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy la puerta, y también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tienes que caminar con Él. No importa dónde te encuentres hoy, si tú dices que ese soy yo, te quiero dirigir en una oración y te pido que inclines tu rostro y repitas después de mí. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz y haber muerto por mí, por cada uno de mis pecados. En este día, yo te pido que tú vengas a mi vida, a mi corazón, y tomes control de mi vida por el resto de mis días. Gracias por perdonarme. Gracias por hacerme nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tomaste la decisión hoy, por favor déjanos saber. Escríbenos un mensaje en la página de Facebook, Mana Church Servicio en Español, o en el canal de YouTube, o envía un texto al número que aparece en la pantalla. Y por último, una canción de alabanza.
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.